Saludos con todos. Hoy vamos a hablar acerca de los números racionales y las medidas de tendencia central. Dentro de estos números racionales nosotros tenemos las potencias y las raíces cuadradas. Pero para hablar de potencias, en este caso, cuando nosotros tenemos una fracción elevado a una potencia, nos dice que la regla de esta fracción elevada a la potencia es que nosotros distribuimos el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, que cuando nosotros tenemos una fracción elevado a una potencia, sabemos que se altera o se duplica o se triplica o se cuatriplica el numerador como el denominador. Es decir, si yo tengo un medio y esto elevado al cuadrado, nosotros sabemos que tenemos que elevarle al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Entonces tengo 1 al cuadrado y 2 al cuadrado en el denominador, que me vendría a dar 1 sobre 4 o un cuarto, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una potencia de fracción negativa de exponente negativo, lo que nosotros podemos hacer para transformarle a positivo es solo invertirle el numerador y el denominador. Es decir, que el denominador pasa a ser numerador, mientras que el numerador pasa a ser denominador. ¿Y qué pasa con esta potencia? Esta potencia se convierte en una potencia positiva. Vamos a ejemplificar esto. Yo tengo 3 cuartos elevado a la menos 2. Y esto para yo transformarle, porque yo no le puedo dejar expresada en una potencia negativa. Yo debo transformarle a una potencia positiva. Entonces, para transformar a una potencia positiva, lo que hago es invertir estos dos números. Es decir, me va a dar como resultado 4 tercios elevado al cuadrado. Ahora sí, ya está positiva la fracción. Lo mismo si yo tengo un medio y este un medio está elevado a la menos 3. ¿Qué hago? Se invierten estos dos números, es decir, me queda 2 sobre 1, que en realidad este 1 como que no se le escribe normalmente, pero para ejemplificarles, les voy a escribir. Y esta potencia pasa a ser positiva, ¿ok? Tendríamos ya como resultado 2 elevado al cubo, que nosotros sabemos que cuando elevamos a un exponente, nosotros debemos multiplicar el número entero las veces que nos dice este exponente. ¿Cuántas veces nos dice que debemos multiplicar? 3. Entonces tenemos 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 son 4 y por 2 tenemos 8. ¿Ok? Listo. Dentro de esta potenciación hay algunas reglas, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de fracciones, las reglas de la potenciación en realidad no cambian, conserva su misma esencia. Si tenemos multiplicación de potencias de la misma base, en este caso nosotros tenemos una fracción y otra fracción que son idénticas multiplicándose, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a tener, les voy a poner aquí arriba, yo voy a tener un medio elevado al cuadrado por un medio elevado al cubo. Entonces, voy a conservar mi misma base, que es un medio, y voy a sumar mis exponentes. 2 más 3 me da 5. Entonces tengo un medio elevado a la quinta. Con la división tiene un procedimiento similar. Yo conservo la base y los exponentes se restan. ¿Qué pasa si yo tengo un medio elevado al cuadrado dividido para un medio elevado al cubo? Entonces conservo la misma base y los exponentes se restan, ¿no es cierto? 2 menos 3 me da menos 1, ¿verdad? Entonces, a este menos 1 yo no le puedo dejar de una forma negativa. ¿Qué pasa? Le doy la vuelta. Entonces tengo 2 sobre 1, que obviamente no se escribe, pero le voy a poner ahí, elevado a la 1. ¿Y cuál es el resultado de esto? El mismo número. Y vamos con esta regla de aquí.
Todo número elevado al exponente 1 me da como resultado el mismo número, ¿ok? Todo número elevado al exponente 1 me da como resultado el mismo número. Listo. Ahora tengo la potencia de un producto. ¿Qué pasa en esta potencia de un producto? Cuando yo tengo dos fracciones dentro que se están multiplicando y por fuera están elevados a un exponente, lo único que yo hago es distribuir este exponente para mi primer factor y para mi segundo factor. Entonces tendría 1/2 elevado al cuadrado por 3/4 elevado al cuadrado. Y esto me da 1/2 elevado al cuadrado, 1/4, ¿verdad? 3/4 elevado al cuadrado, 9/16. Muy bien. Entonces yo digo, multiplico de la siguiente forma. 9 por 1, 9. Y 4 por 16, 4 por 6, 24. 6 por 4, 24. Pongo el 4, llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2 que llevaba, 6. Entonces me quedan 9/64. Si yo deseo, puedo simplificar sacando novena, pero en este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ahora yo tengo potencia de una potencia. Esto quiere decir que cuando yo tengo una fracción elevada a una potencia y luego toda este número que tengo dentro elevado a otra potencia. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Conservo mi base y mis exponentes se multiplican, ¿ok? Tengo 1/2 elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Entonces conservo mi base y estos dos exponentes se multiplican. Entonces tengo 1/2 elevado a la cuarta, ¿ok? Listo. Igual, obviamente, ahí usted resuelve, ¿no? Y luego, yo tengo una potencia de exponente 0. ¿Qué pasa? Todo número elevado, todo número, en este caso fracción, elevado a una potencia de exponente 0, me va a dar 1. Yo tengo 1/2 elevado a la 0, me va a dar 1. Tengo 1454 sobre 99 elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Ya? Todo número elevado al exponente 0 me da 1.